Mateo capítulo 25, Mateo capítulo 11, verso 25, 26, 27. Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor de los cielos y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Amén. Dios bendiga su santa palabra. Yo mismo fui el director, pueden tomar asiento. El mensaje lo hemos titulado ¿Qué revela la voz de Arcángel? Amén. ¿Qué revela la voz de Arcángel? Ya sabemos que todos los misterios fueron revelados. Apocalipsis 10, 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar las trompetas, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amén. Todos los misterios fueron revelados. ¿Para quién? Para la novia. Amén. Todos los misterios fueron revelados para un pueblo con percepción profética. Amén. Amén. Dios ha traído 7 mensajeros en estos 2000 años para nosotros los gentiles. Dios ha traído el cuarto Elías y Dios ha traído la manifestación del Hijo del Hombre. Amén. Amén. Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que ha visto en mi diestra son los 7 ángeles. Y los 7 candeleros que ha visto son las 7 iglesias. Después de Cristo. Del 53 al 170 el apóstol Pablo. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, Erineo. 170 al 312. Apocalipsis 2:12. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, Martín. 312 al 606. Apocalipsis 2:18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, Colombo. 606 a 1520. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardi, Martín Lutero. 1520 a 1750. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, Wesley. 1750 a 1906. Amén. Amén. Apocalipsis 3:14. Escribe al ángel de la iglesia la Odisea, William Mario Branham. ¿Sí o no? Amén. ¿Ve? La edad de la Odisea comienza en 1906 y termina en 1963. Amén. Amén. Sabemos que el hermano Branham nace en 1909. ¿Ve? Y parte en 1965. Amén. Y ahí parte el séptimo mensajero, parte el cuarto Elías, porque ya Dios ha enviado 4 veces el espíritu del profeta Elías sobre la tierra. Primer libro de Reyes 17, Elías Tibita cerró los cielos por 3 años y medio. Segundo libro de Reyes 2:12 al 15, la doble porción sobre Eliseo. La tercera vez que vino en Lucas 1:17 dice que el espíritu y el poder de Elías reposó sobre Juan el Bautista. La cuarta vez que vino, Malaquías 4:5. Aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y llegue a la tierra con maldición. ¿Quién fue ese? William Mario Branham. ¿Sí o no? Amén. Lucas 17:30. La manifestación del Hijo del Hombre. La manifestación del Hijo del Hombre era Cristo en un profeta. Amén. Amén. Hermano Branham tuvo esos 3 ministerios. Tuvo el séptimo mensajero, tuvo el cuarto Elías y tuvo la manifestación del Hijo del Hombre. ¿Sí o no? Amén. Era el mismo Cristo, pero en diferentes ministerios. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿qué revela la voz de Arcángel? ¿Qué nos va a revelar la voz de Arcángel? ¿Verdad? Como dice el apóstol Pablo en Hebreos 10:1, la ley siendo sombra de los bienes venideros, no la imagen misma, ya eran sombras. ¿Ves?
Allá en la ley eran sombras. ¿Ve? En el antiguo pacto, en el antiguo testamento eran sombras. En el Nuevo Testamento son realidades. Amén. Entonces, ¿qué revela la voz de arcángel? Si ya todos los misterios fueron revelados, ¿qué mensaje van a si la voz de aclamación, ¿verdad? 1 Tesalonicenses 4:16, el mismo Señor, con voz de aclamación, en otra versión dice con voz de mando, ¿ven? El mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, ¿ve? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que queremos seremos transformados. Amén. Entonces, ¿qué revela la voz de arcángel? Porque la voz de aclamación, ¿verdad? Tienen que ver figuras desde Génesis hasta Apocalipsis, que fue figura en el Antiguo Testamento del hermano Branham. Figura perfecta, ¿verdad? El mismo hermano Branham dice es Eleazar. Eleazar era el mayordomo, ¿verdad? Del padre de la fe, de Abraham. Figura perfecta también de lo que era el mayordomo, era figura perfecta de William Mario Branham, ¿sí o no? Eleazar, ¿verdad? Era el heredero de Abraham, porque Abraham no tenía hijos. La misma Biblia lo dice, ¿verdad? ¿Quién me heredará? ¿Ves? Pero Dios le había dado la promesa al padre de la fe, Abraham, que iba a tener un hijo. ¿Ves? El hijo de la promesa era ¿quién? Isaac, figura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué revela la voz de arcángel? Porque si todos los misterios fueron revelados, ¿o qué mensaje trae la voz de arcángel? Porque ya hemos dicho, ¿verdad?, que Apocalipsis 10, 1 al 7, era Cristo en un profeta, ¿sí o no? Singular, singular. ¿Ves? Apocalipsis 10, 1, y si vi descender del cielo un ángel fuerte envuelto en una nube, con un arcoíris sobre su cabeza, y su rostro como el sol, y sus pies como columnas de fuego, y tenía en sus manos un librito abierto. Amén. ¿Qué se cumple aquí? Daniel 12:4. Anda Daniel y cierra el libro hasta el tiempo del fin, y la ciencia se aumentará. Amén. Amén. ¿Ve? El libro que fue cerrado allá fue abierto en Apocalipsis 10:1. Amén. Simbólico, porque sabemos que la Biblia se lee de tres formas: se lee literalmente, se lee simbólicamente y se lee poéticamente. Pero en estas tres lecturas se necesita la intervención del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque el primer mensajero, el apóstol Pablo, ¿verdad? En 2 Corintios 3:6 dice: somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Mientras que Dios no nos abra la Biblia espiritualmente, no la vamos a entender, jamás. Podemos tener la Biblia, podemos tener los 1200 sermones del hermano Branham, podemos tener la tablet, podemos tener chip en drive, podemos tenerlos en el teléfono, podemos tener la aguilita, podemos tener todos los mensajes, pero aquí lo importante es que Dios nos lo revele. Amén. Nos revele, ¿verdad? Porque ¿qué revela la voz? La voz de arcángel, ¿no? Ya dijimos que Apocalipsis 10:2 era el librito abierto, es Daniel 12:4. Y puso un pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó con gran voz, como ruge un león. Él ha venido como el león de la tribu de Judá. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos emitieron sus voces, yo iba, ¿a qué? ¿Quién está leyendo? A escribir, pero oí una voz del cielo. Lo que pasa es que le falta ese pedacito ahí. Vamos a leerlo de la otra. Que me decía, sella las cosas que están escritas en el libro de los 7 sellos, 7 truenos. Bueno, vamos a leerlo de aquí mejor. Esta que está más pequeña. Hay que le falta un pedacito ahí. Amén. Entonces, vamos a Apocalipsis 10:3. 10:4, ajá, Apocalipsis 10:4. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir.
Pero hay una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que crió el cielo y las cosas que están en él, la tierra y las cosas que están en ella, el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amén. Entonces vemos que la voz de aclamación es un profeta. ¿Ve? Es un profeta, figura perfecta de Eleazar, el mayordomo de Abraham, buscándole ¿qué trajo la voz de aclamación? Un profeta. ¿Qué vino a buscar esa voz de aclamación? Una novia. En Génesis 24 vemos que Abraham, el padre de la fe, le dice a Eleazar que le busque una novia, ¿ve? A su hijo Isaac, ¿sí o no? Entonces el hermano Braja, la voz de aclamación, el mensaje era buscar la novia, ¿ve? Buscar la novia. ¿Con qué la iba a buscar? Con la palabra. San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Que es la voz, un mensaje. Si la voz de aclamación es un mensaje, que es la voz de arcángel. Si la voz de aclamación es un mensaje, que es la voz de arcángel. Porque si ya todos los misterios fueron revelados y la voz de aclamación es un mensaje, que es la voz de arcángel. Porque es el mismo Cristo, el mismo Señor, con voz de aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. El Señor descendió en 1963. Descender es bajar. Él desciende con el libro abierto y le revela todos los misterios al séptimo mensajero. ¿Qué eran esos misterios? ¿Qué era ese mensajero? Figura perfecta de Eleazar, buscándole una novia a Isaac. Amén. Es la voz de aclamación. ¿Ve? La voz de aclamación, ¿verdad? Amos 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Ve? Mateo 10:41, el que recibe un profeta, por cuanto es profeta, bendición de profeta, recibirá. Segundo libro de Crónica 20:20, Josafat dijo, crea a Jehová y a su profeta y será prosperado. Amén. Proverbio 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Amén. Amén. Entonces, Eleazar vino a buscar una novia. Eleazar tenía un mensaje para la novia, ¿sí o no? Eleazar tenía un mensaje para la novia. ¿Ve? Y Eleazar, ¿verdad? Va y el padre de la fe le dijo, no, tráeme una de mi parentela. ¿Ve? O sea, que sea de la familia. ¿Sabía usted que Isaac y Rebeca eran primo hermanos? Isaac y Rebeca eran primo hermanos, pues es una figura espiritual de que tenían que ser del mismo linaje. La novia no es metodista, bautista, pentecostal, no, la novia es la palabra. Amén, amén. ¿Verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos en Génesis 2:21, 2:22, 23, Dios hace caer un sueño profundo sobre el primer Adán, ¿verdad? Y rasga la costilla, y cuando la saca, Adán la ve, Adán no dice esta, Adán dice esto. Esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso, y será llamada Isha, que significa varona, ¿sí o no? ¿Ve? En San Juan 19:33, Dios hace caer un sueño profundo sobre el segundo Adán, figura de la muerte. ¿Ve? En San Juan 19:34, Dios raga la costilla, dice el soldado ragó, sabemos que es Dios, raga la costilla, que sale de agua y sangre. De ahí sale ¿quién? La novia. Amén. Amén. Y ahí sale la novia. ¿Ve? Figura perfecta. En Romanos capítulo, no vamos a estar por aquí porque esta está muy viejita, pero me gusta más siempre esta. Está todo viejita, pero me gusta más esta. ¿Verdad? Romanos capítulo 5, verso 14. Dice el primer mensajero del apóstol Pablo, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en lo que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Ve?
¿De quién era figura el primer Adán? Del segundo Adán. Era figura del que había de venir. ¿Ve? Figura, por eso sombras y figuras. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. El hermano Braja dice en el mensaje en la edad de Éfeso, dice todo verdadero ministro, dice el hermano Braja, y todo verdadero ministro del ministerio quíntuple, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, deben de apegarse lo que más pueda a la enseñanza del apóstol Pablo. Porque Pablo fue fiel a la palabra. ¿Ve? Dios abre las edades con un profeta y cierra las edades con un profeta. Los demás fueron reformadores. Mateo 17:11 dice, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Dios no trajo un reformador, Dios trajo un restaurador. Amén. Amén. Entonces, ¿qué revela la voz de arcángel? Porque si la voz de aclamación es un mensaje, debemos entender que la voz de aclamación es un mensaje para una novia. Eliasí buscando a quién? A Rebeca. Le da el mensaje, en Génesis 24, ¿verdad? Eliasí le da el mensaje a Rebeca. ¿Ve? Rebeca atiende los camellos, le da de beber agua y él va a la casa y le lleva los regalos. Eliasí le revela todos los misterios a Rebeca. ¿Ve? Porque Eliasí le dice, mire, mi amo, él es dueño de esto, el hermano dice, todavía Rebeca no había visto. Cuando Eliasí está en la escena, todavía Rebeca no había visto a Isaac. ¿Ve? Entonces, en Génesis 24, ¿verdad? Él empieza a hablar con la familia y dice, no me dejen, déjenme llevarme la doncella, porque ¿ve? El hermano Braja dice que ahí los hermanos, dice el hermano Braja dominacional, empiezan a decirle, pero ella es nuestra hermana y tal, y para allá, y bueno. Lo cierto el caso es que revela la voz de arcángel, que revela la voz de arcángel. Porque si ya todos los misterios fueron revelados, ¿qué mensaje va a traer la voz de arcángel? Si ya la piedra de corona, el octavo día, los 7 sellos, las 7 edades, todo eso, ¿verdad? Para muchos, para la novia ha sido revelado, todos los misterios. ¿Ve? Entonces, ¿qué revela la voz de arcángel? Porque si decimos que la voz de aclamación es un mensaje, ¿verdad? Para una novia, para un pueblo con percepción profética, como siempre hemos dicho, Abraham era profeta, pero ¿quién era la profecía? Sara. Ambos se le cambia el nombre, ¿verdad? A Abraham se le pone H-A-M, Abraham. ¿Ve? Saraí, no se llamará más Saraí, será. ¿Cómo? Sara. ¿Ve? Pero ¿quién le cambia el nombre a Abraham y a Saraí? No huele así que le cambió el nombre. ¿Ve? No huele así, fue el mismo Dios. Hay un cambio de nombre, pero ¿quién le cambia el nombre? No fue la voz de aclamación la que cambia el nombre, es la voz de arcángel, que es el mismo Señor Jesucristo. Ahora, si vemos, ¿verdad?, en sombra y figura, la voz de aclamación es un mensaje para una novia. Esa es la voz de aclamación. ¿Ve? Un mensaje para una novia. ¿Qué le trajo Eliasí a la novia? Las 7 edades. ¿Qué le trajo Eliasí? Los 7 sellos. ¿Qué le trajo Eliezer a la novia? ¿Qué le trajo? Todos los misterios. ¿Ve? Y la novia Rebeca lo recibió. ¿Ve? Rebeca recibió los regalos. Todos los misterios fueron revelados. ¿Ve? ¿Qué pasa con Eliasí? Eliasí no era el esposo. Eliasí era ¿qué? El amigo del esposo, ¿sí o no? Vamos a leer San Juan capítulo 3. Verso 27. San Juan capítulo 3, verso 27.
Respondiendo Juan dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo. Quiérele así, amigo de quién? Del padre de la fe de Abraham. Amén. Figura perfecta del hermano Abraham. Que está a su lado le oye y se goza grandemente. La voz del esposo, así pues, esté mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Sí o no? ¿Qué mengua ahora? La voz de aclamación. ¿Para que crezca quién? Cristo en la voz de arcángel. La voz de aclamación era Cristo en un profeta, en un cuerpo singular. Esa era la voz de aclamación. Cristo en un cuerpo singular. Cristo en Eleazar. Será Cristo en Eliezer. Eliezer. Pero ¿qué pasa? Se ve Eliezer, se ve que busca a Rebeca, ¿verdad? Y de Eliezer trae a Rebeca. ¿Ve? Cuando Rebeca, ¿verdad? Isaac vio a Rebeca, Eliezer le dice, ahí está mi amo. ¿Ve? Ya cuando Eliezer se la entrega a Isaac, ya no es voz de aclamación. Ya la voz de aclamación, Eliezer sale de la escena en 1965, el cuerpo donde moraba voz de aclamación. Ya no puede ser voz de aclamación, ya pasa en 1965 a ser voz de arcángel. Por eso que el hermano Braja dice, todo lo que Dios fue lo derramó en Cristo, y todo lo que Cristo fue lo derramó en su novia. Ya hoy, para el tiempo presente, ¿verdad? Ya es Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. Amén. Por eso Dios a través de hermano Braja predicó el mensaje de la unión invisible de Cristo y la novia. Porque allá es una figura, allá es una sombra, pero hoy es una realidad. ¿Ve? Hoy la realidad, ¿qué le hacía el hermano Braja? ¿Qué buscó el hermano Braja? Una novia. ¿Qué le dio el hermano Braja a esa novia? Un mensaje. Amén. Pero cuando el así sale de la escena, ¿quién entra a la escena? Entra nuestro Señor Jesucristo. Entra la voz de arcángel. Por eso en Apocalipsis 22, 17 dice el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. Ya hoy en escena es Apocalipsis 19, 7. Gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha aparejado. Amén. Ella era novia cuando le así, pero ya ahorita ¿qué? Ahorita la esposa. ¿Quién es la que ve la intimidad del esposo? La esposa. ¿Ve? Ella, ¿quién Dios le está revelando las profundidades? A la esposa. Ya así se fue, ya así se la entregó. Ya así se la entregó a Isaac. Isaac es figura perfecta de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué revela la voz de arcángel? ¿Qué mensaje trae la voz de arcángel? Si ya Rebeca traía todos los misterios, todo ya así se lo había contado. En el viaje que ellos tuvieron, ya le había contado a todo lo que era su amo, ¿sí o no? Amén. Y el hermano Braja dice, ella se enamoró a primera vista, porque ya el mensajero le había contado todo. Amén. 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 Ya el mensajero le había contado todo. ¿Ve? Pero ¿qué pasa? Que Rebeca, ¿verdad? La voz de arcángel entra Rebeca ¿en qué? Intimidad. ¿Con quién?
con Isaac. Amén. La voz de aclamación pasa a ser voz. Ya no es la novia, ya es la esposa. Ya es la esposa. Lo dice el hermano Braja en la fiesta, en el mensaje, las bodas del Cordero. Él dice que el casamiento es aquí en la tierra. ¿Ve? Y ya así, salir de la escena, ella no es novia, ya ella es la esposa. Por eso dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. ¿Sí o no? La iglesia desde Génesis hasta Apocalipsis representa una mujer. Eso lo dice el apóstol Pablo. ¿Sí o no? Apocalipsis 17:5 dice la gran ramera, la madre de las rameras. ¿Sí o no? Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo. Efesios 5:23. Dice, someteos los unos a los otros. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su propio marido como el Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo estén a su marido en todo. Marido, amad vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Ve? Y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Pablo dice en el verso 3, dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Amén. Grande es este misterio. Entonces, si allá fueron figuras, fueron sombras, hoy son realidades. ¿Qué trajo Eliasí? ¿Verdad? Eliasí le trajo el mensaje a la novia. Todos los misterios fueron revelados. ¿Ve? Toda esa escritura, Malaquías 4:5, Apocalipsis 17, Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 18:4, Apocalipsis 22, todas esas son Eliasí. Mateo 17:11, Eliasí. Lucas 17:30, Eliasí. Toda esa escritura era Eliasí, buscando una novia. ¿Sí o no? Buscando una novia, ¿para quién? Para nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Ve? Ahora, cuando ya Eliasí, ¿verdad?, se le entrega a Isaac, ya Eliasí sale de la escena. Ya no aparece más la voz de aclamación en esa forma, ¿no? Porque ya la voz de aclamación le entregó el mensaje a la novia. ¿Ve? Ahora, ¿qué es Eliasí? Eliasí es la voz de Arcángel. ¿Qué es la voz de Arcángel? Resurrección. La voz de Arcángel es resurrección. ¿Eh? No, pero es que tenemos que, si es resurrección, ¿verdad? Apocalipsis 10, ya vimos Apocalipsis 10, 1-7, ¿verdad? Que es la voz de aclamación, la voz de Arcángel, es Apocalipsis 8-11. La voz que oí del cielo, oigan esto, la voz. Ya no es la voz de Eliezer aquí en la tierra, ya es la voz de ¿quién? De Isaac. Ya él descendió 1963. 1965 sale Eliasí de la cena. ¿Ve? Entra la voz de Arcángel. ¿Quién es la voz de Arcángel? El mismo Señor. ¿Quién le dio el mensaje a Eliasí? ¿Ve? El padre de la fe. ¿Quién es el padre de la fe? Abraham, figura de quién? Del mismo Dios. Amén. Que le buscara una esposa a su hijo, ¿sí o no? Amén.
Apocalipsis 10:8 dice la voz. Este ya no es la voz. Ya no es Cristo en el profeta. Y aquí esta voz es Cristo en la novia. Amén. Ya no es Cristo en Eliasí. Ya es Cristo en Isaac. Amén. Amén. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, ve, toma el librito que está abierto en la mano del ángel. ¿Cuál librito? El mismo libro que William Branham se comió. Amén. Que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. ¿Quién es el que está sobre el mar y sobre la tierra? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y fui al ángel diciendo que me diese el librito y me dijo, toma, cómelo, te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, lo comí, era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó en mi vientre. Y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. ¿Quién es ese? ¿La voz de qué? La voz de arcángel. La voz de aclamación en un profeta. La voz de arcángel en la novia. Amén. Amén. La voz de arcángel en la novia. Amén. Amén. ¿Ve? Ayer eran figuras, sombras. Hoy son realidades. Amén. ¿Sí o no? ¿Qué era Abraham? El profeta. ¿Qué era Sara? La profecía. ¿Sí o no? Porque Dios visitó a Sara. En Génesis 18 el ángel le dijo, yo visitaré a Sara. ¿Sí o no? ¿Quién era Isaac? El profeta. ¿Quién era Rebeca? La profecía. ¿Sí o no? ¿Quién era María? María era la profecía. ¿Quién era Isaac? Isaías, el profeta Isaías. El profeta. ¿Quién habló de María? El profeta. ¿Sí o no? Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí o no? Son tres etapas. Éxodo 13:21 dice Dios sobre nosotros, dice el hermano Abraham. Mateo 1:23, Dios con nosotros. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero en San Juan 14:20 dice en aquel día, ¿cuál es el día? Hoy es el día. En aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre. Vosotros en mí y yo en vosotros. Amén. Amén. Pero él es la resurrección. Él es la resurrección. Aún cuando nosotros muramos, él dijo en San Juan 14, en San Juan 11:25, él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedemos seremos transformados. Ya la resurrección tiene que estar en mí. Ya la resurrección, Él es la resurrección. Y si Él es la resurrección, ya la resurrección está en mí. Amén. Ya Él me resucitó, como dice el primer mensajero, el apóstol Pablo. En Efesios 2:5, fuimos resucitados con Él. ¿Sí o no? Amén. Ahora estamos esperando la resurrección de los muertos en Cristo y estamos esperando la transformación de estos cuerpos. ¿Ves? Pero eso es la voz de la voz de arcángel al final. No negamos nada de eso. Amén. No negamos que vamos a durar de 30 a 40 días aquí en la tierra. No negamos que vamos que estos cuerpos tienen que ser transformados. No negamos que los muertos todavía están ahí, los huesos del hermano Oscar Galdona, del hermano Ranulfo Rodríguez, del hermano Braja, del hermano, de todos los santos que han partido. No estamos negando nada de eso. Lo que estamos diciendo es que el que está en escena ahorita, después que se vaya él así, es Isaac. ¿Y quién es Isaac? Nuestro Señor Jesucristo. Isaías 54:13 dice, los hijos de Jehová serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién nos está enseñando hoy? ¿Quién está enseñando a la esposa? El esposo. Amén. ¿Quién enseña a la esposa? El esposo. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la mujer es una figura. ¿De qué? De la iglesia. Amén. ¿Sí o no? Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la mujer es una figura de la iglesia. ¿De qué estaba embarazada Elizabeth? De la voz de aclamación. La iglesia duró un tiempo embarazada de la voz de aclamación. Se va la voz de aclamación. ¿De qué queda embarazada la iglesia? De la voz de arcángel. ¿Quién estaba embarazada de la voz de arcángel? María. María estaba embarazada de la voz de arcángel. ¿Sabe usted eso? El hermano Braja dice en la página 256 de Casamiento y Divorcio
Él dice, Dios rechazó a los adulteranos porque no se quisieron impregnar. Dios rechazó a la edad de Filadelfia, los metodistas, porque no se quisieron impregnar. ¿De qué? De la palabra. Dios rechazó a la edad de la Odisea, que son los pentecostales. Dios lo rechazó porque no se quisieron impregnar ¿de qué? De la palabra. Amén. La novia está preñada de la palabra. Amén. Está embarazada espiritualmente de la palabra. Amén. Amén. Porque es la voz de arcángel, no en su plenitud. Porque el sube acá no es un mensaje, el sube acá es el mismo Señor literalmente llamándonos a la cena de las bodas del Cordero. A la cena, no a las bodas, porque las bodas son aquí en la tierra. Amén. Amén. Ya cuando así sale de la escena, ya deja de ser novia. Y ella pasa a ser esposa. Amén. Por eso Pablo, el primer mensajero, nos da una ilustración de lo que es el esposo y la esposa no natural. Pero Pablo dice después en el verso de Efesios 5:32, Pablo dice, grande es este misterio. Pero yo estoy hablando de Cristo y de qué? De la iglesia. ¿Sí o no? Amén. Porque la iglesia representa una mujer, el hombre representa a Cristo. Amén. Amén. Pero tiene que ser Dios porque la figura y la sombra están de allá. ¿Ven? Entonces, ¿qué pasa? Que el hermano Braja dice, el hombre cree lo que Dios hizo, el hombre cree lo que Dios va a hacer, pero no cree lo que Dios está haciendo. Amén. Y el hombre falla. ¿Sí o no? Amén. Entonces el hermano Braja, hablando del medio de transporte, él dice que, creo que lo deja allá pero en la página 135, de Orden, Conducta y Doctrina, volumen 1, el hermano Braja dice, no tenemos credo sino la Biblia. Ese es nuestro credo, la Biblia. Amén. Por eso que ella es el libro más antiguo, pero es el libro más nuevo, porque cada día se cumple la palabra de Dios. Amén. Calentamiento global es irreversible, Malaquías 4.1. Viene el día ardiente común. Países europeos, nosotros nos quedamos aquí porque hay calor. En países europeos van 1.300, hasta ayer creo que iban 1.300 muertos. 1.300 muertos por hora de calor. Las cotizas se pegan en la carretera, en el asfalto del caliente. Le echan agua y volvorea así el agua del caliente que hay. 1.300. ¿Ve? Aún la ONU dice que el calentamiento global es irreversible, ¿sí o no? El hombre ha creado su propia destrucción. Muchos hermanos no creen eso, pero hay muchos que están hablando, ¿verdad? Del eso lo puse yo por ahí por el estado, que el mismo hombre ha creado una cuestión que produce ondas en la tierra y produce los temblores. Eso no es dudarlo porque Daniel 12:4 dice, anda Daniel, y cierra el libro hasta el tiempo del fin. Y la ciencia se aumentará. Y no, hermano, eso no es así, que más nadie puede causar terremoto, no. Dios dice que la ciencia se aumentará. Y este con H-A-J, ¿verdad? Dice que tienen unos aparatos que causan, no solamente causan temblor, sino que causan tsunami. ¿Ve? Y eso ya lo ha reclamado China, Rusia, las potencias del mundo, que saben que tienen eso y eso lo ha causado es el hombre. ¿Ve? Yo no dudo a eso porque así como la ciencia, ¿verdad? Así también la revelación, ambos han venido avanzando. Amén. Proverbios 29:18 dice, el pueblo sin profecía se desenfrena. Siempre se ve el profeta, pero nunca se ve la profecía. María era la profecía. Sara era la profecía. ¿Sí o no? Rebeca era la profecía. ¿Ve? ¿Quién era el profeta? Abraham. ¿Quién era el profeta? Isaac. ¿Quién era el profeta? Isaías. ¿Sí o no? Israel era la profecía. ¿Quién era el profeta? O sea, Amos, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Eliseo, Elías. ¿Ve? Todos los profetas, ellos trajeron profecía aquí a Israel. Amén. Hasta el día de hoy, o sea 6:2 dice después de 2 días, le daré vida. ¿Quién es ese? 2 días simbólicos. 2000 años había estado Israel esparcido por todas las naciones.
Segunda de Pedro 3:8 dice, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Salmo 94 dice, para Dios 1000 años es como el día de ayer que pasó. Día simbólico. Después de 2 días, ahí está Israel. Se cumple Isaías 66:8. En un día nacerá una nación, 1948. Israel llega a ser una nación. Ahí está Israel. ¿Sí o no? Entonces vemos siempre a la voz de aclamación. ¿Y qué es la voz de arcángel? ¿Qué es Eliasib? Vemos a Moisés, pero no vemos a Josué, que figura también de la voz de arcángel. Vemos a Elías, voz de aclamación, pero no vemos a Eliseo. ¿Qué es Eliseo? La voz de arcángel. ¿Sí o no? Las obras mayores haréis. ¿Sí o no? Profetizaré a reyes, naciones, lengua. ¿Quién es esa? La novia. Pero ya ni así se fue. ¿Con quién está la novia ahorita profetizando? Esta voz de Apocalipsis 10, 8 al 11. ¿Quién está de escena? Isaac. Por eso hemos repetido, ¿verdad? No como el libreto religioso. Cristo viene pronto. Prepárate, hermano. Prepárate, hermana. Cristo viene. No, Él está aquí. Él está aquí en forma de la palabra. Él está aquí en forma del Espíritu Santo. San Juan 14:3. Me tomaré a mí mismo. ¿Quién es el mismo? La palabra. Amén. Juan 1:1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:14, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí o no? Ya sabemos que Dios como Dios no nace, Dios no muere, Dios no tiene principio y Dios no tiene fin, pero Dios se creó un cuerpo, un tabernáculo. Amén. Allá eran figuras, hoy son realidades. Vemos a la voz, Juan el Bautista, el tercer Elías. Isaías 43, voz que clama en el desierto, le daba voz de aclamación. Pero cuando apareció Jesucristo, ¿quién era Jesucristo? Él era la resurrección. ¿Sí o no? En lo natural, Él resucitó a la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naín, a Lázaro. El mensaje que llegó allá a Marta y a María. ¿Qué representa a Marta y María? La iglesia. ¿Sí o no? Y no le dijo a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si creyere verá la gloria de Dios? Sí, Señor, yo sé que tú lo vas a resucitar en los días postreros. Yo sé que vamos a resucitar. Yo sé que la voz de arcángel allá en los muertos de Cristo, en el viviente de California, de 30 a 40 días. Yo sé, Señor, eso lo sé yo. Marta, María, antes de resucitar a Lázaro, le predicó un mensaje a Marta y a María. ¿Qué representa a Marta y María? La iglesia. ¿Sí o no? ¿Pero qué dijo la iglesia? No, es que nosotros vamos a resucitar. ¿Qué dijo Marta? ¿Qué dijo María? Yo sé que tú lo vas a resucitar, pero tú lo vas a resucitar en los días postreros. Yo sé que somos la resurrección. Yo sé que somos la voz de arcángel. Eso lo sabemos nosotros, claro que sí. Pero allá, hermanito, no ande por ahí como... Ahorita tenemos el mundial de fútbol, ¿verdad? Y ahorita están los árbitros que levantan cuando alguien estaba posición adelantada. ¿Ves? Entonces, muchos hermanos y hermanos no juegan posición adelantada. Hermano medio, no estoy jugando posición adelantada. No, hermano, yo no estoy jugando posición adelantada. Yo estoy viendo la voz de arcángel en la esposa, porque ya somos la esposa. Ya la novia no, ya la novia era cuando estaba el hermano Bran. Será la novia. Ya cuando Eliasib sale de la escena y se la entregó a Isaac, Isaac no le va a seguir diciendo, ay, mi novia. No, él le dice mi esposa, mi amada, ¿sí o no? Era así que así se le podía decir novia. En el tiempo del hermano Bran se puede decir novia, pero ahorita no se puede decir novia. Ahorita es la esposa del Cordero. Amén. Es él con su amada, declarándole todo lo que le había dicho. ¿Qué le está repitiendo? ¿Qué le está repitiendo Isaac a Rebeca? Lo mismo que le dijo así. Todo lo que así le reveló se lo está repitiendo ¿quién? Ya no es así, ya es el esposo, diciendo todo lo que así te decía, mi amor. Todo eso era la realidad. ¿Ves que no viene así? Los 7 edades, 7 sellos, el mensaje de adopción, el mensaje de Hebreo, fe perfecta, la unión invisible, la novia, las bodas del Cordero, y así sucesivamente. Es lo que nos está diciendo, todo lo que yo te mandé a decir como el mensajero, era una realidad. ¿Sí o no?
¿Ve? Ahí está Dios en simplicidad, Dios en humildad, porque estos son misterios. Pero Marta, en San Juan 11, vamos a leerlo. Yo me equivoco por la palabra, no se equivoca. Marta, ¿no te he dicho que si creyere verá la gloria de Dios? San Juan 11. San Juan 11. Vamos a leerlo del verso 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidáis a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. Jesús dijo: yo soy la resurrección. Sí, nosotros tenemos eso, hermano, pero yo sé. ¿Qué le dice ella? Tu hermano resucitará. Mire lo que le dice Marta a la iglesia. Marta le dijo: yo sé que resucitará. Es que nosotros sabemos que vamos a resucitar, pero ya va, no juegue en posición adelantada. Vamos a resucitar allá, cuando el hundimiento en California, cuando nuestros cuerpos sean transformados, cuando se levanten los muertos en Cristo, los muertos de las edades. Todo eso nosotros lo sabemos. ¿Ve? Este es Marta, esta es la iglesia. ¿Ve? Verso 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en los días postreros. ¿Qué postreros? En los días, en el tiempo del fin, él va a resucitar, le dijo postrero el fin. Marta le dijo: yo sé que va a resucitar en el fin, allá, cuando el hundimiento en California, cuando nuestro cuerpo sea transformado, cuando de 30 a 40 días, eso lo sé yo sé que eso va a pasar. ¿Ven? Ahora escuchen esto, lo que el Señor le dice. Verso 25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo lo que vive y cree en mí no morirán eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Amén. Amén. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana. ¿Ves? La iglesia, dos iglesias, ¿verdad? Pues estaba hablando, que él era la resurrección. Diciendo en secreto: el maestro está aquí. Y le llama, y ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella le consolaban cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido. La siguieron diciendo: baja al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, a verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, a verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en su espíritu y se conmovió. Amén. Amén. Y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ve y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mira cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Verso 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Y era
una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús, quita la piedra, Marta. Quita la piedra, iglesia. ¿Qué piedra vamos a quitar? La piedra de la incredulidad. La piedra de la incredulidad, la piedra de no poder ver que está la voz de Arcángel en la escena. Amén. Quita la piedra, Jesús podía quitar la piedra, pero quita la piedra, Marta. ¿Qué es Marta? La iglesia. Amén. Quita la piedra, iglesia. Quita ese obstáculo que no te deja ver la voz de Arcángel. Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén. Quita la piedra, Marta. La hermana del que había muerto le dijo, Señor, lleve. Ya porque 4 días. Lleve porque ya es 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si creyere verá la gloria de Dios. Amén. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? La resurrección. Amén. Él está en nosotros. Gálatas 2:20, Pablo dijo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Amén. Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que levantó a los muertos en Cristo Jesús está en vosotros, también vivificará vuestro cuerpo. Amén. 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 Hermano, la voz de resurrección tiene que estar en nosotros. Amén. ¿No dijo Pablo? ¿Qué es la voz de resurrección? Dice, la voz de resurrección levantará ¿qué? Los muertos en Cristo, ¿sí o no? Amén. La voz de Arcángel tiene que estar dentro de nosotros para que estos cuerpos sean transformados. Amén. 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 Dice, aquellos están esperando por nosotros. Y nosotros, dentro de nosotros, tiene que estar la voz de Arcángel de estos cuerpos. Como dice en 1 Corintios. 1 Corintios 15, 50. Pablo dice, la carne y la sangre no heredarán el reino de los cielos. ¿Sí o no? Entonces, este mensaje, así predicó el hermano Branham un mensaje. Poder de transformación. Para que estos cuerpos puedan ser transformados, tiene que estar la voz de Arcángel en nosotros. Amén. No es que va a estar, tiene que estar ya. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque ¿qué es la voz de Arcángel? ¿Qué es la voz de Arcángel? Porque muchos se confunden y dicen, pero es que si la voz de Arcángel es un mensaje, hermano, ¿qué mensaje es? Si ya todos los misterios fueron revelados, ya el mensaje lo trajo el séptimo mensajero, el cuarto Elías, la manifestación del Hijo del Hombre. Amén. Eso es una realidad, hermano. Amén. Entonces, porque usted dice que la voz de Arcángel es un mensaje. La voz de Arcángel es un mensaje. ¿Cuál mensaje? El mismo mensaje de voz de aclamación lo trae la novia. Y él así se lo está confirmando a la novia. El esposo le está diciendo todas las cartas que yo te he enviado, eso es una realidad. Amén, amén. ¿Y con quién se las envió Dios? Con Eliasí. ¿Quién era Eliasí? El hermano William Mario Branham. Amén. 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 Ya no es la novia, ya la esposa, porque ya cuando Eliasí se la lleva a Isaac, ya no se menciona más Eliasí. Ya el hermano Branham se fue en 1965. ¿Quién entra en la escena? Voz de Arcángel. ¿Quién entra en la escena? Eliasí. Isaac, ¿sí o no? Amén, amén. Isaac entra en la escena. Amén. Pero no se puede ver Isaac. Aun cuando Isaac dijo, es necesario que yo mengue y que él crezca, ¿sí o no? Amén. Que él crezca con su amada. Amén. Que él está revelando los misterios, las profundidades. ¿No dice el hermano Branham? El hermano Branham dice Apocalipsis 5:1, el libro por dentro eran los misterios, la simiente de la serpiente, Dios es uno, el bautismo bíblico, la unidad de Dios, todos esos mensajes que predicó el hermano Branham. Hasta 1963 era el libro por dentro. Pero el libro por fuera es más profundo, porque el libro por fuera es los 7 sellos, los 7 truenos, las 7 plagas, las 7 copas, las profundidades. Amén. Eso es el libro por fuera. ¿Y quién te lo puede mostrar? Y así no podía mostrarse, tiene que ser el esposo. Amén. Amén. Mostrándole las profundidades, porque la esposa tiene intimidad con su esposo. Amén. 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 Por eso el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones
de tu corazón. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque vemos a él así. Vemos a Abraham, vemos a Isaac, pero no vemos a Sara, no vemos a Rebeca. Vemos a Isaías, pero no vemos a María. ¿Ve? ¿Ve? Entonces ahí, ¿verdad? Tiene que ser Dios, porque Mateo, verso 16, capítulo 16, verso 17, le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Gálatas 1, 11 y 12, Pablo dice: el evangelio anunciado por mí no es según hombre, ni lo aprendí ni lo recibí de hombre alguna, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Para nosotros, ya nosotros no es que, no, que estamos esperando la voz de Arcángel, es que este cuerpo tiene que ser transformado. Amén. Primera de Corintios 15, primer mensajero, el apóstol Pablo. Ahí habla también del primer Adán y del segundo Adán. Amén. Vamos a leer el verso 21, dice. Vamos a leer el verso. El verso 20 dice: ahora en Cristo, ahora en Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Creo que dice así, ¿no? Sí. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Eh? ¿Por qué es primicia? Porque Él resucitó en un cuerpo, no en un cuerpo teofánico, en un cuerpo glorificado. El primer cuerpo glorificado fue el mismo Señor, por eso es primicia. Primicia es primero. Amén. Dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Por dónde entró la muerte? Por Adán. Adán, primero Adán aceptó la muerte, ¿sí o no? De su amada. ¿Ve? Adán no pecó, la que pecó fue Adán masculino no pecó, pecó Adán femenino. En Génesis 5:2 ambos se llamaban Adán. Dios le puso por nombre Adán, ambos se llamaban Adán. Después de la caída es que en Génesis 3:19 Adán ya no le dice Isha, ya no le dice varona, ya no le dice Adán, ¿no? Le dice Eva. Eva significa madre de todos los vivientes. Amén. Entonces, este Adán no pecó, el primer Adán no pecó, sino que aceptó la muerte. Y como él aceptó el pecado de su esposa, que ya sabemos que no se comió un aguarí, que la desobediencia, que eso no. El pecado original fue el sexo, actos sensuales. Ese fue el pecado original, ¿sí o no? ¿Verdad? Dice el verso 22, porque así como en Adán, en el primer Adán, ¿verdad?, muere, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23. Pero cada uno a su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Amén. Él es la resurrección. Si Él es la resurrección, ya la resurrección está en nosotros. Amén. ¿Ve? Ya la voz de Arcángel está en nosotros como una profundidad. ¿Ve? Muchos hermanos están predicando la voz de Arcángel y no se han dado cuenta. ¿Ve? Que la voz de Arcángel es la piedra de corona, el octavo día, la edad de la novia. ¿Qué más? Todo eso es voz de Arcángel. Pero ¿qué mensaje es? El mismo mensaje. Lo que es que allá y así se lo llevó, y aquí es el mismo esposo, aquí es el mismo Isaac contándoselo a Rebeca. Ya es el esposo y la esposa. Por eso que en Apocalipsis 22:17 dice el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? Nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. ¿Sí o no? Amén. ¿Ve? Entonces Él es la resurrección, Él es la primicia. Por eso que Pablo dice que ya nosotros estamos resucitados. Ya en sí las tres etapas fueron desde antes de la fundación del mundo. Lo que es que se está materializando en cada uno de nosotros.
pero se está viviendo el tiempo, ya no es tiempo de voz de aclamación, ya es tiempo de voz, ya es una voz de arcángel, es Cristo la novia. ¿Ve? Ya el mensajero se fue, ya Eliezer se fue ya queda la escena de Isaac y Rebeca, ¿sí o no? Entonces, ayer eran sombras, eran figuras, hoy son realidades. Por eso el hermano Abraham predicó Cristo, la unión invisible de Cristo y la novia. ¿Ve? Por eso el hermano Abraham predicó la boda del Cordero. ¿Ve? Por eso él predicó la novia, el novio celestial y la novia terrenal. Porque en el tiempo del hermano Abraham tenía que llamar a la novia porque él era el mensajero. Él tenía que llamar a la novia. No se puede llamar esposa todavía. Que ese es otro tema que muchos hermanos se escandalizan y se ofenden. Porque dicen, no hermano, no somos la esposa, somos la novia. No, ya le sí se fue ya. Ella hubo un tiempo que fue novia, pero ya dejó de ser novia. Ya el hermano Abraham dice, ya ella está empreñada. ¿Cómo una novia va a estar empreñada? Casamiento y divorcio, página 256, el hermano Abraham dice, ella está empreñada, la novia está empreñada con la palabra, ¿sí o no? Pero el hermano Abraham tenía que llamar a la novia porque él era el mensajero. Pero ya cuando Isaac y Rebeca se encuentran y son marido y mujer, ya no son novios. Ya es el esposo y la esposa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Lo que leímos ahorita en Efesios 5:23, Pablo, hablando del marido y la mujer, Pablo dice, yo hablo de Cristo, grande es este misterio, porque es grande, ¿ve? Dice Pablo, Efesios 5:32, más yo hablo de Cristo y la novia, ¿sí o no? Y la esposa, perdón, y la esposa, ¿sí o no? Pablo nunca se casó y Pablo habló de casamiento y divorcio. ¿Ve? El hermano Abraham dice, Efesios era una iglesia de 12 miembros, una iglesia pequeñita, pero Dios le habló de casamiento y divorcio, le habló de predestinación, le habló de la resurrección. No se escandalizaron ni se ofendieron. Pero Pablo fue a los Corintios y uno dice, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy... ¿Ve? Así también eso se repite en el mensaje. Dios trajo un profeta, pero aquí están los Corintios, aquí están Gálatas, aquí están los Filipenses, aquí están los Efesios, todo eso está en... ¿Por qué? Porque allá era una sombra, hoy es una realidad. Hoy muchos dicen, no, yo soy de William Soto Santiago, no, yo soy de Félix Cocú, no, yo soy brajamista, no, yo soy de los cinteros, no, yo soy de... Y así sucesivamente, pero la novia se mantendrá con la palabra. Amén. La novia se mantendrá con la palabra porque la novia es la palabra. La novia jamás nadie la va a poder engañar. ¿Ve? Jamás nadie la puede engañar. Por Mateo 24 dice, engañarán si fuere. Pero la novia no puede ser engañada, porque la novia tiene la palabra. Si fuera posible, engañarán aún los escogidos no pueden ser engañados. Amén. La novia discierne si esto es una realidad o no. Si la voz de arcángel es una realidad o no, eso lo discierne la novia. La novia sabe, porque ella sabe cuando es el esposo. Amén. ¿Sí o no? Porque Dios en simplicidad, Dios en humildad. ¿Sí o no? Hablándole a un pueblo con percepción profética. ¿Sí o no? Entonces, hablando del cuerpo de Cristo, el hermano Abraham dice, Lutero representó los pies, Wesley y la boca, Wesley las manos, y los pentecostales la boca, pero la novia tiene la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:14 dice, el hombre natural no percibe las cosas espirituales porque para él son locura. Tenemos que discernir espiritualmente. ¿Qué es la voz de arcángel? ¿Estamos en la voz de arcángel o no estamos en la voz de arcángel? Por eso el mensaje lo hemos titulado ¿qué revela la voz de arcángel? ¿Qué revela la voz de arcángel? Porque el hermano Abraham dice en el mensaje, el rapto, él dice, la voz de aclamación es un mensaje, ¿verdad? Y si la voz de arcángel es un mensaje, ¿cuál mensaje es? Y, hermano, pero si es un mensaje, ¿qué mensaje es, hermano? No, hermano, ¿qué mensaje? No diga eso, hermano. ¿Cómo usted va a decir que la voz de arcángel es un mensaje? Es el mismo mensaje. Amén. Lo que es que aquí se lo está dando directamente el esposo a la esposa. ¿Sí o no? Le está revelando no los 6 sellos, le está revelando los 7 sellos. Le está revelando que estamos fuera de la edad de la Odisea. ¿Sí o no? Página 69, párrafo 55 del libro negro. Este libro no me he revelado, sino hasta que las edades universales y las edades de la iglesia hayan terminado y el tiempo no es más. Entra el ser eterno, entra el octavo día, como hablamos el día viernes, ¿sí o no? El octavo día muy poco aparece en la Biblia. Es como el día de mañana, muy poco aparece en la Biblia, pero es el que usamos todos los días. Hoy es domingo, ¿qué representa hoy domingo? Resurrección.
Es el primer día, hermano, las dice en las edades. Volver al principio es volver a la eternidad. Después de las 7 edades de consumación, 7 edades, 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas, 7 plagas, 7 mensajeros, 7 iglesias, 7 montes, 7 reyes, 7 ojos, 7 lámparas, 7 es consumación. ¿Ve? Volver al principio es eternidad. El número 8 es resurrección. Amén. Él resucitó al octavo día. Amén. ¿Y qué es el octavo día si no hay 8 días en la semana? El octavo día es el primer día. Amén. Amén. Como decía el hermano Ranulfo Rodríguez, ¿verdad? Cuando el hermano estaba aquí en la tierra, el hermano Ranulfo Rodríguez, nuestro pastor, ¿verdad? Él decía, los que teníamos revelación, él nos decía 7 más 1. 8, los que no tienen revelación hacían. ¿Sí? Pero los que teníamos revelación y estábamos viendo el número 8. 8 es el ser eterno. 8 es nuestro Señor Jesucristo. Hay 7 fotografías, ¿sí o no? Y esta es la número 8. ¿Ah? 7 fotografías y él es la número 8. Y 8 es eternidad, 8 es resurrección. 8 es volver a la eternidad, volver al principio. Y volver al principio es volver a Génesis, donde no había guerra, donde no había hambruna, donde no había temblor, donde no había terremotos, donde no había enfermedades. Amén. Amén. Volver a la eternidad. No, hermano, me está jugando posición adelantada, hermanito. Hermanito, usted le meten el bichito ese que le meten ahí a los jugadores cuando están adelantados y usted sale y no sale y sale al corte. Bueno, hermano, dice, la novia se mantendrá en todo el centro de la palabra. Ni se así lo dice el Enajedad, dice, la novia ni se va a adelantar ni se va a atrasar. La novia se mantendrá al ritmo de la revelación. Amén. La novia. Ella se mantendrá, ni se va a atrasar ni se va a adelantar. Es la novia. Por eso que el mejor vino el Señor lo dejó en la boda de Caná, San Juan 2:8, dice el maestro de Sara, preguntó y dijo, este hombre sí es tremendo, este novio sí es tremendo, dejó el mejor vino para el tiempo de la tarde. De último dejó el mejor vino. ¿Qué es último? Los tiempos postreros. ¿Qué es los tiempos postreros? Tiempos últimos. ¿Qué dejó Dios? El mejor vino. ¿Qué vino? Estimulación. ¿Ve? Zacarías 14:7, sino que acá en la tarde habrá luz. ¿Qué es luz? Revelación. ¿Cómo estamos aquí cuando se va la electricidad aquí en Venezuela? 5 horas nos están metiendo ahorita, 5, a veces nos meten 10, porque meten 5 de día y 5 de noche. Pero cuando se va la electricidad, ¿verdad? Y no andamos, como dice pendiente, ¡pum! Nos cayó la... Y si no hay nada, todo oscuro. ¿Ve? Uno dice, o empieza una llamada, ¡te alumbrado, pero ¿eh? ¿Sí o no? ¿Ve? Pero Zacarías 14:7 dice, en lo espiritual así las iluminaciones no ven. Hoy domingo, ¿qué hacen? Tremenda olla de sopa, pepito. No hayan que repartir para que la gente vaya. Ven si el ser humano es tremendo que no va para el culto, se van ahorita a las 12 con la olla a buscar la sopa. ¿Ah? No, la novia ama la palabra. Palabra para la novia, el hermano dice, si Dios está en su corazón, usted no esperará que esa puerta se abra. Amén. Lo mismo que dijo Pablo en Hebreos 10:25, no dejéis de congregar, como muchos tienen por costumbre. Amén. La novia ama a su amado, a su esposo, ¿sí o no? Llegó el tiempo que se huele así. ¿Qué dijo de así? Es necesario que yo mengue y que él crezca, igual que dijo Juan el Bautista. Es necesario, dijo Juan, que yo mengue y que él crezca. ¿Sí o no? Es necesario. Pero se ve vemos todas las escrituras de él así. Vemos Malaquías 4:5, Lucas 17:30, Mateo 17:11, Apocalipsis 3:14, Apocalipsis 10:7, Apocalipsis 18:4, Apocalipsis 22:9, todas las escrituras de él así. Pero ¿dónde están las escrituras de la novia? Porque si el hermano Branham era el profeta, la novia es la profecía. ¿Dónde estoy yo? Apocalipsis 22:17. El espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. ¿Dónde estoy yo? Apocalipsis 19. Apocalipsis 19.
7. Gocemos y alegremos, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha aparejado. Amén. ¿Dónde estoy yo? Romanos 8:11. Si el espíritu de aquel que resucitó a los muertos en Cristo Jesús está en nosotros, vivificará vuestro cuerpo. Amén. ¿Dónde estoy yo? Efesios 4:11. El mismo Dios constituyó unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros, ¿sí o no? Para perfección de los santos, para edificación del cuerpo de Cristo. Esa es la escritura que me identifica a mí, ¿sí o no? San Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿sí o no? ¿Cuál es la escritura que me identifica a mí? Apocalipsis 10:8-11. Y oí una voz. ¿Cuál es la voz? La voz del esposo. Ya la voz de Eliasía se fue ya, que era el cuerpo donde él estaba, ¿sí o no? Ahora entra la voz del esposo, pues dice la voz que oí. ¿Y a dónde oímos? Del cielo, ¿sí o no? ¿Ve? No es otro mensaje, hermano. O sea, que usted está diciendo que hay otro mensaje. No, hermano, yo no estoy diciendo eso. Hermano, porque usted dice que la voz de Arcángel es un mensaje, claro que es un mensaje. Pero es Cristo repitiéndole las cartas que le envió a Rebeca, ¿sí o no? Amén. Es el esposo diciendo, mi amor, ¿te acordás cuando yo te envié las 7 edades? Amén, mi amor, sí. ¿Te acordás cuando te envié los 7 sellos? Amén, mi amor. Sí, todo eso yo lo venía meditando, sí, tal vez. Pero ya no es él así, ya es el esposo hablando con su amada. ¿Sí o no? ¿Ve? ¿Y quién va a embarazar a la esposa si no es el esposo? ¿Ah? Cuando el hermano Raja dice casamiento y divorcio, dice el página 256, dice la novia está empreñada, hermano. Sigue aquí sin novia porque era el tiempo de la novia. Pero sabemos que ya cuando la novia está empreñada no es novia, ya es esposa. ¿Sí o no? ¿Ve? ¿Y quién la va a embarazar? Eliasí embarazó a Rebeca. El que embarazó a Rebeca fue ¿quién? Isaac. Amén. Amén. Eliasí habla del embarazo, más no fue el que la embarazó, el embarazo fue Isaac, porque es el esposo, ¿sí o no? El amigo se oye, él era amigo de ¿quién? De Isaac. Le dijo, mi Señor, ¿ve? Mi Señor te mandó este regalo, mi Señor te envió estas prendas, mi Señor, él es así, él es alto, él es un hombre muy amable, un hombre muy cariñoso, y Rebeca se fue enamorando sin verlo. Sin verlo, Rebeca se fue enamorando. ¿Ves? Y cuando ella lo vio, ya así se lo había mostrado cómo era, qué tamaño era, qué color era, cómo hablaba, ¿sí o no? Ya estaba enamorada ya. Ya la novia está enamorada de quién, de su Señor. Amén. ¿Por qué? Porque ya no es la novia, ya es la esposa. Amén. Amén. El espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos esta mañana. Que Dios nos